Muy buenas y bienvenidos a otro vídeo para el canal de YouTube de Universo Alex, donde vamos a hablar de 28 años después. Una película que no llega 28 años después que la original, pero casi. Antes que nada, recordaros que estos vídeos siempre los hago sin spoilers, así que podéis verlo aunque no hayáis visto la película, porque no os voy a revelar nada importante. Y por otro lado, esto es una opinión, no una crítica. Solo voy a hablar en base a mis impresiones y mi experiencia, y no voy a entrar en detalles de crítico de cine, porque no lo soy y porque tampoco me apetece. Hablando sobre la peli, que reúne de nuevo al director Danny Boyle y al guionista Alex Garland, que fueron director y guionista de la película original. Recordemos que hay otra por en medio, 28 días después, 28 semanas después y ahora 28 años después. Pues nos encontramos ante una película que intenta recuperar un poco el espíritu de la primera en cuanto a lo irreverente y diferencial que es, pero que la verdad da un giro, una vuelta de tuerca para intentar diferenciarse no solo de esas dos primeras películas de la saga, sino también de todo el cine de zombies que ha surgido en las últimas décadas. Bueno, cine y series, ¿no? Se me viene a la cabeza, por ejemplo, todo lo que ha surgido en torno a The Walking Dead y últimamente con The Last of Us, que también está siendo un éxito. Bueno, pues con el fin de distanciarse y separarse un poco de eso y también con el fin de hacer algo diferente a las dos primeras pelis, pues aquí Alex Garland y Danny Boyle lo que nos presentan es una película un tanto extraña que quizás no vaya a gustar a todo el mundo, ni siquiera a los fans de la saga o a los fans de los zombies, pero que para mí me parece una de las mejores películas que he visto este año. En primer lugar, diría que la película se puede dividir en tres partes, ¿vale? Una primera parte donde lo que encontramos es terror, tensión y zombies, aunque ya sabéis que los zombies de 28 días después y 28 años después en este caso no son zombies, son infectados, ya lo decía Ojuto Mohamuto, pero bueno, el caso es que es una película de zombies al uso, como digo, con tensión, con zombies, con escenas de terror y que por un momento pues te lleva a pensar que esto es lo que has venido a ver y es lo que querías, ¿vale? Sin embargo, a partir de toda esa parte enfocada al mundo zombie, nos trasladamos a una parte un poco más sentimental, un poco más sensiblera, un poco centrada en el protagonista niño y en su madre, ¿vale? Y en el camino que emprenden, obviamente, en este mundo rodeado de infectados. Es un contraste un poco extraño, ¿vale? Que además, entre medias, intercala unas secuencias de humor, pero humor, que la verdad es que para muchos pues se atragantaron un poco porque no vienen a cuento, a pesar de arrancar unas cuantas carcajadas. Eso sin contar que la película termina con una parte bastante surrealista, de la que hablaré un poco más adelante, sin spoilers. Lo que quiero hacer hincapié es que es una mezcla un tanto extraña que tiene sentido porque al final la historia que te están contando está relacionada y los personajes son los mismos, pero es verdad que rompe muy pronto en la película eso que piensas que vas a ir a ver para presentarte otra cosa. Además, la película parece coger elementos de otros sitios, algo que contrasta bastante con esa sensación de querer distanciarse de los productos de zombie actuales. Y es que nos encontramos con bebés zombies, nos encontramos con alfas, con que los zombies se van volviendo más inteligentes, con que hay comunidades de zombies que viven de una manera relativamente humana. Y bueno, yo les sigo llamando zombies, pero ya sabéis, infectados, virus de la rabia le llaman. Y es algo que hemos visto en otras películas, que hemos visto en otras series y que aquí, bueno, pues nos lo meten también, ¿no? Como en clara señal de que este virus y que los infectados pues van evolucionando, ¿vale? No han pasado tantos años como para que haya una evolución tan grande, pero bueno, aquí en 28 años pues han pasado esas cosas. También es importante destacar que la película nos muestra a una enfermedad, una infección que ha sido contenida en Reino Unido, ¿vale? En el resto del mundo ha seguido su vida, no se ha contagiado, ha sido erradicado, pero en Reino Unido, pues digamos que han mantenido la isla en cuarentena, nadie puede entrar y salir, y
Y allí, pues la gente sobrevive como puede, pues como en la Edad de Piedra o de manera similar. No hay tecnología, viven en pequeñas comunidades aisladas. Bueno, muy parecido a lo que hemos visto pues en The Last of Us o en The Walking Dead, por poner los ejemplos que ponía antes, ¿no? En este sentido, pues bueno, la forma de vivir de los personajes y la forma de presentarse en pantalla, pues cambia en función de si, por ejemplo, eres un adulto que ha vivido todo lo que ocurrió, o si eres un niño que nació posteriormente a todo lo sucedido y que, por ejemplo, pues no sabes ni lo que es un teléfono móvil, ¿vale? Además, aprovechando la coyuntura, pues Danny Boyle introduce una serie de críticas y una serie de reflejos de la sociedad actual, como pueden ser, por ejemplo, el aislamiento que está sufriendo Reino Unido con el tema del Brexit. Aquí lo refleja con esa cuarentena por el tema del virus. Y después también pues, introduce un montón de referencias y de elementos relacionados con la cultura británica, que obviamente pues, ellos detectarán a la primera, y yo personalmente pues hay algunas, seguramente la mayoría se me escapan, pero sí que vemos, por ejemplo, una caracterización, casi diría más una parodia o una caricatura hacia el final de la película, que es lo que os comentaba antes, ¿no? Hay un final que sirve para enlazar con la siguiente peli, porque os recuerdo que 28 años después era una trilogía. Pues hay una escena final que sirve para enlazar con la siguiente peli y donde pues hay una caricaturización de lo que es una serie de elementos de la sociedad británica o de la vida británica, ¿no? Del Reino Unido. Con lo cual, bueno, pues hay un poco de todo, es una película bastante completa, como digo, tiene humor, tiene escenas de terror, está todo bastante bien representado, pero, pues bueno, como decía al principio, es una película que seguramente no guste a todo el mundo. No solo por esa mezcla de géneros, esa mezcla de esa vuelta de tuerca o esos giros que da la trama durante la película, sino también pues porque se ven incluso introducciones de cine un poco de serie B o un poco experimental, ¿no? Hay escenas bastante gore y además a Danny Boyle en esta película le gusta introducir también bastante elementos sonoros o visuales intercalados que a veces parecen no venir a cuento, a veces simplemente son extensiones que sirven para explicar un poco lo que está pasando de una manera un poco peculiar. Pero es verdad que el estar viendo una escena y de repente que se intercalen imágenes que aparentemente no tienen nada que ver, pues bueno, a muchos espectadores dirán, pero qué fumada es esta, ¿no? Para mí le da un toque un poco más terrorífico, un poco más... ¿cómo decirlo? Genera un poco más de tensión, desestabiliza la película, que es algo que es, bueno, cuando estás en un mundo en el que en cualquier momento te pueden aparecer unos infectados y puedes morir, pues no sé, le da un toque a la película, ¿no? Los actores, la verdad es que me han gustado bastante. El niño lo hace muy bien. Aaron Taylor Johnson también está muy bien en su papel. Y sobre todo Ralph Fiennes en los 30 minutos más o menos que aparece en la película, pues la verdad es que también es una verdadera maravilla. Pero bueno, es algo a lo que ya nos tiene acostumbrados. Así que ya sabéis, juntando todos estos elementos, a mí es una película que me ha convencido mucho, que me ha gustado, me ha mantenido bastante tenso por momentos, ha despertado también bastante emotividad y me ha entretenido mucho, se me ha pasado muy rápida, son 2 horas, que bueno, para mí han sido un suspiro y eso es buena señal. Así que yo por mi parte las recomiendo, sobre todo si habéis visto las 2 anteriores. Tampoco hace falta haberlas visto para disfrutar de esta película. Si tal la primera, para que tengas un poco de contexto de qué va la cosa y por qué han llegado a ese punto. Pero también esta película te suelta así unas pequeñas perlas para que ponerte un poco en situación y que no haga ni siquiera falta haber visto las previas, ¿vale? Entonces, bueno, lo dicho, yo recomiendo ir a verla, me parece una gran película, de lo mejor que he visto este año. Y eso sí, no es una película para todo el mundo, ¿vale? Poco más os puedo decir, simplemente, pues ya sabéis lo típico. Podéis seguirme en el canal, yo os lo agradezco mucho. Y si no, estoy en redes sociales informando a cada momento de lo que sucede, compartiendo trailers, opiniones y demás. Podéis encontrar en Twitter, en Blue Sky, en Threads, en Instagram, en TikTok, @universoalex y allí me tenéis. Dadle a me gusta, compartid y todas esas cosas. Y nos vemos en el siguiente vídeo.